Listo, Padre, gracias por esta palabra. Dale gracias a Dios por su palabra. Dile, Señor, tú me das dirección a través de la palabra. Ora, dile, Señor, esta palabra me alimenta, me da dirección a mí y a mi casa. Esta palabra, Señor, me conduce, me orienta al camino de la vida, al camino de la resurrección de Cristo, a la victoria. Señor, que tú nos puedas edificar con esta palabra en este tiempo, para lo que estamos viviendo, Señor, aquí en nuestra nación, en nuestra vida personal, familiar, matrimonial. Gracias, Padre. Te pedimos que sea el Espíritu Santo revelándonos aquí, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, capítulo 27, versos del 18 al 25. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos por una furiosa tempestad, comenzaron a alijar la carga, y al tercer día, con sus propias manos arrojaron los aparejos del barco. Como no aparecían ni el sol ni las estrellas por muchos días, y nos sobrevenía una tempestad no pequeña, íbamos perdiendo ya toda esperanza de salvarnos. Esto es un viaje en barco, donde estaba Pablo. Entonces, como hacía mucho tiempo que no comíamos, Pablo se puso de pie en medio de ellos y dijo: «Oh, hombres, debíais haberme escuchado y no haber partido de Creta para evitar este daño y pérdida. Pero ahora os insto a tener buen ánimo». Diga conmigo, buen ánimo. «Pues no se perderá la vida de ninguno de vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche estuvo conmigo el ángel de Dios», diga conmigo, «de quién soy y a quién sirvo. Y me dijo: no temas, Pablo, es necesario que compadezcas ante el César, y aquí que yo, Dios, te he concedido que todos los que navegan contigo, te he concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh hombres, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho». Amén y amén. Vamos a darle un buen aplauso a la palabra de Dios, el mensaje del Señor. Bueno, para ponernos en contexto, he tomado esta porción del capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles, pero qué bueno que tú puedas tomarte el tiempo de leer este capítulo en casa. Ojalá hoy mismo, para que te puedas conectar con esta visión. Pablo tenía que llegar a Roma porque iba a ser juzgado, iba a presentar una moción delante del César, que gobernaba casi toda la tierra en ese tiempo y sobre todo era el que decidía sobre Israel, sobre Canaán. Y Pablo tenía que llegar a Roma, pero no solamente porque tenía que dar cuenta ante el rey de Roma o el emperador de Roma, ¿no?, sobre su actividad como cristiano, como seguidor de Cristo, sino que el Señor quería que Pablo estuviera en Roma porque Roma en ese tiempo era el centro del mundo. Y Jesús tenía planes, quería que Pablo llegara a Roma y desde Roma Pablo pudiera influenciar toda el área que dominaba el Imperio Romano. O sea, lo que el Señor estaba haciendo era algo estratégico, estaba llevando a su más grande evangelista al centro del mundo. Y Roma era el centro del mundo en ese tiempo. El Imperio Romano influenciaba todas las culturas del mundo casi en esa hora. Así que la estrategia de papá era: voy a llevar a Pablo, aunque sea bajo esa mentalidad de que Pablo va a ser condenado o puede ser condenado a muerte porque el César se creía Dios. Sin embargo, el Señor tenía otros planes y los planes eran: lo voy a llevar al centro del mundo y allí, desde allí Pablo va a predicar con poder
que el reino de los cielos, el poder de la resurrección de Dios ya llegó a toda la tierra y que ya nadie tiene que tenerle miedo a la muerte ni a la condenación, porque ya Jesucristo resucitó. Y si Él ha resucitado, todos los que creen en Él también van a resucitar. Amén. Vamos a darle ese aplauso grande al Señor. Y entonces Pablo estaba en este barco siendo llevado como preso. O sea, no era que Pablo estuviera suelto, Pablo estaba preso. Y iba con otros presos viajando por el Mediterráneo, partiendo desde Creta, que es una isla que está en el Mediterráneo. Estaba yendo rumbo a Roma. Pero lo sorprende una tormenta que puso en peligro la vida de todos los que estaban en el barco, una circunstancia adversa, como la que está viviendo nuestro país en este tiempo, como la que pasamos nosotros, diversas tormentas. Las tormentas que más nos cuestan a nosotros los seres humanos son las tormentas emocionales. ¿No nos hemos dado cuenta? A veces pensamos que son las tormentas económicas. No, las tormentas económicas también duelen, dependiendo de la necesidad que tengamos, materialmente hablando. Pero las tormentas emocionales, y eso es bueno que tú y yo lo consideremos, son las que más nos afectan. Son nuestras emociones, porque nuestras emociones nos mueven de un lado al otro. Y el dolor que experimentamos es tan grande que nos desorienta, nos quita la paz. Y cuando eso ocurre en un corazón que está bajo tormenta emocional, ese corazón por lo general no va a ser productivo. ¿Quién es productivo cuando está viviendo una tormenta emocional? Cuando siente profunda soledad, cuando está luchando con su rechazo, cuando está luchando contra la imagen que tiene de sí mismo, cuando está luchando con baja autoestima. Es una tormenta que lo lleva a un momento de soledad profunda y de vacíos que vienen obviamente por parte de la historia de esa persona y que todavía no ha logrado vencer. Y en esas circunstancias no estudiamos bien, no hacemos buenas relaciones, no somos creativos, no hacemos buenos negocios, no somos victoriosos en nuestra área comercial o profesional, porque por dentro hay una tormenta que nos está moviendo de un lugar a otro y no hallamos el balance, no nos ubicamos. Pues algo así estaba pasando en ese barco. Ese barco estaba siendo azotado por vientos. Era tal la tormenta que no podían ver el cielo. Y el sol no apareció por varios días, imagínense. Un barco a la deriva, azotado por vientos y una tormenta que oscurecía todo. No se veía el sol ni las estrellas y sentían que morían. Pero había un detalle, había alguien en ese barco. Había alguien que era amado de Dios, había alguien que le pertenecía a Dios. Y eso iba a ser la diferencia. Y mi amado, puedes estar en medio de una tormenta, pero si tú y yo estamos claros quiénes somos, entonces vamos a superar la tormenta. Y ese hombre era Pablo. Pablo estaba en ese barco. Y Pablo sabía que como hijo de Dios, esa tormenta no lo iba a detener. Que esa tormenta natural no iba a detener el plan de Dios. Dios le dijo, tú vas a ir a Roma. Bueno, parece ser que esta tormenta lo que va a hacer es arruinar los planes de Dios. Eso no lo puede aceptar un hijo de Dios ni una hija de Dios. Puedes estar pasando muchas tormentas y cosas que parecieran que hasta aquí llegó lo tuyo. Pero si tú y yo somos hijos de Dios, sabemos que esta tormenta no va a cambiar el plan de Dios. Esta tormenta no va a arruinar los planes de Dios para tu vida. Las adversidades que tú y yo estamos pasando no son para arruinar el plan de Dios. El plan de Dios no se arruina con las luchas que tenemos. Si tú no se lo permites, si tú no te rindes, si tú no eres de los que busca el plan B, si tú sigues confiado, si Dios me ha dicho que yo voy a llegar hasta allá y enfrento gigantes, yo no voy a admitir que esos gigantes van a arruinar el plan de Dios o lo van a cambiar. No,
El plan de los gigantes, el plan de la adversidad, el plan del problema, de la enfermedad y de la muerte es el que tiene que cambiar. Porque los planes que mi papá tiene para mí se van a llevar a cabo por encima de lo que yo tenga que enfrentar. Siempre y cuando yo esté enfocado en eso. Tú tienes el poder y la autoridad contra las circunstancias cuando tú estás enfocado en quién tú eres y a quién tú y yo le pertenecemos. Y Pablo le dijo a los hombres, les tengo buenas noticias, parece que aquí vamos a morir. Y quizás Pablo en algún momento sintió que iba a morir, porque es humano. Pablo no era un ángel, Pablo era una persona como tú y como yo, con luchas. ¿O creen que Pablo no tuvo luchas? Claro que tuvo luchas, y bastantes, con su carácter, con sus inclinaciones, con sus pasiones. Por supuesto, ¿acaso el Señor no tuvo que tratar a Pablo? Claro que lo trató. Todo no puede estar escrito en la Biblia. Hubo una lucha grande en el corazón de Pablo. Era un hombre impetuoso, un hombre independiente, intelectual. Y Dios tuvo que tratar con él profundamente hasta convertirlo en un hijo de él y poder usarlo con poder. Y Pablo seguramente que a la hora que veía la tormenta, a la hora que veía que el barco se anegaba, se estaba hundiendo y tenían ellos que botar todo lo que quedaba dentro del barco para que el barco no pese tanto y no se hunda. Seguramente que Pablo en algún momento dijo, aquí se acabó todo, yo no voy a llegar a Roma. Es evidente, lo estoy viendo, lo siento. Y aquí tenemos una enseñanza, no tienes que dejarte llevar por lo que ves, ni por lo que estás evidenciando, ni por lo que estás sintiendo. Porque eso es una circunstancia. Si tú aceptas que esa circunstancia que estás palpando, que estás experimentando, que estás viviendo es definitiva, pues posiblemente se vuelva definitiva para ti. Porque tú lo estás aceptando así. Nadie te está diciendo que eso es definitivo y hasta ahí llegó tu asunto. Tú lo estás aceptando así. Es un asunto de cómo yo lo determino. Si tú lo aceptas como que se acabó de repente. Es posible que se acabe para ti esa oportunidad o ese asunto salga mal para ti, porque tú lo estás aceptando así. Pero yo creo que Pablo, en medio de la tormenta, en medio de su lucha, en medio del sentimiento, esto se acabó, yo no llego a Roma, el plan de Dios no se va a cumplir para mí, no voy a llegar a Roma. Yo creo que Pablo oró. Pablo clamó y dijo, Señor, muéstrame qué está pasando aquí. Yo no creo que yo tenga que morir aquí. Yo quiero llegar al final del propósito de mi vida. Me resisto a aceptar esta restricción. Me resisto a este diagnóstico. Me resisto a los síntomas de esta enfermedad. Me resisto al cáncer. Me resisto a ser pobre. Me resisto a seguir mendigando. Me resisto a ser medio feliz. Me resisto a la amargura. Me resisto a la frustración. Tu plan no es ese, Señor. Tú quieres que yo sea una persona de bendición. Así que me resisto a eso que estoy viviendo. Me resisto a estos síntomas, a estas evidencias. Aunque las estoy sintiendo, no las quiero aceptar como definitivas. Porque sé que tú has dado tu vida en la cruz del Calvario y has resucitado para que yo tenga una vida mayor, de fruto, una vida poderosa. Y yo no voy a aceptar esto como definitivo. Y yo creo que la oración de Pablo fue así. Y dijo, Señor, parece aquí que esto se acabó. Pero yo creo que Pablo oró. Y entonces el Señor se manifestó a Pablo y le dijo, no temas, Pablo. Es que el Señor le dice, no temas, Pablo. O sea, ¿Pablo qué tenía? Miedo. Como tú y yo tenemos miedo. ¿Acaso tener miedo es malo? No, lo negativo y lo que a ti y a mí no nos conviene es que sigamos el miedo. Es que nos paralice el miedo. No, miedo tú y yo vamos a tener. Porque somos humanos. Pero los hijos de Dios, ante el miedo, no se detienen. Porque tienen fe. Tienen fe en un Dios que cumple sus promesas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y entonces, mis amados, el Señor se va a manifestar. Y se manifestó en la vida de Pablo. Y le dijo, tú vas a llegar. La nave se va a perder, pero tú y todos los que están en ese barco se van a salvar. Porque esta tormentita no va a cambiar los planes de Dios.
Así que tú ya le puedes decir a esa lucha que tienes que no va a cambiar los planes de Dios. Para los hijos de Dios no lo hace. Pero aquí hay una frase que me impacta de Pablo y creo que es un poco lo central a lo que el Señor me motivó en estos días, en esta semana. Y Pablo dijo: ha estado conmigo esta noche el ángel de Dios. Ha estado conmigo la presencia de Dios. Ha estado conmigo la revelación de Jesús. Ha estado conmigo la presencia del Espíritu Santo. Y a Él yo le pertenezco. Y a Él yo le sirvo. El Señor se va a manifestar en aquellos que le sirven, en aquellos que le pertenecen, y les va a revelar más allá de lo que están viviendo, más allá de las luchas. Él estará ahí contigo. Aleluya. Tremendo. ¿Y esto qué nos dice? La seguridad que tuvo Pablo. Él ha venido a recordarme quién soy yo. Y el Señor se manifiesta en Pablo y le dice: Pablo, quiero que vuelvas a sentir el fuego en tu corazón. Tú a mí me sirves. Tú a mí me perteneces. Y si tú a mí me sirves y me perteneces, tú vas a llegar al final de tu camino. Los planes míos se van a cumplir en tu vida. Yo te voy a bendecir, yo te voy a extender. Tu descendencia va a prevalecer sobre tus enemigos. Yo venceré la muerte en todos los tuyos, porque tú a mí me sirves y me perteneces. ¡Wow! Nadie ya tenía esperanza de vida, lo dice. Todos estaban deprimidos y estaban dispuestos a morir en esa tormenta. No había opción, era evidente. Un loco nomás hubiera dicho: de aquí vamos a salir. Pues ya no había ni siquiera loco que creyera eso, porque la evidencia era tal que todos ya se daban por muertos. Así que en el peor momento de tu vida, si tú recuerdas quién eres y clamas a tu Dios, a tu Padre, Él, por medio del Espíritu Santo, te va a recordar: tú a mí me sirves. Tú a mí me perteneces y tú vas a salir de eso. Tú vas a salir para que cumplas mi voluntad y des testimonio al mundo quién soy yo. Aleluya. Y creo que aquí Él nos da una llave, y esto es lo que necesitamos, mis amados. Necesitamos tener esa intimidad suficiente con el Espíritu Santo. Dígalo conmigo: todos los días. Todos los días yo necesito tener intimidad con mi Padre Celestial. Necesito que Él continuamente esté alimentando mi condición de hijo de Dios. Porque si tú y yo no nos estamos alimentando de la presencia de Dios y de su palabra como hijos de Dios, tú estás tomando otro alimento. Tú te estás alimentando de otras cosas, te alimentas de tus logros estudiantiles, te estás alimentando de tus logros económicos, te estás alimentando de tus logros familiares, matrimoniales, pero estás dejando de alimentarte de tu fuente, de aquello que le da identidad a tu vida, como un vencedor de las circunstancias terrenales y temporales, como un hijo de Dios que camina movido por el Espíritu de Dios y la palabra de Dios, que hace que tú adquieras una condición superior. Allí estaba Pablo. ¿Por qué Pablo prevaleció y bendijo a todos los que iban en ese navío? Porque él era uno que le servía, él era uno que le pertenecía. Y eso hace la diferencia, mis amados. Y la pregunta es: ¿a quién le perteneces tú? Claro, todo el mundo va a decir: yo le pertenezco a Dios. Todos van a decir eso, ¿eh? Si tú sales a la calle y le preguntas a la gente te va a decir eso. Pero la evidencia de a quién le perteneces va en dirección a con quién te estás comunicando diariamente. ¿Quién está alimentando tu corazón? ¿Con quién te estás relacionando de modo que tengas identidad? Y solo para nosotros hay una fuente, y es comunión íntima. Si tú tienes una lucha para tener comunión íntima con tu Padre del cielo, ahí está tu tropiezo. Si tú no tienes intimidad con Él,
Si tú no estás adquiriendo tu seguridad, tu identidad y tu pertenencia en la comunión con Él, no escuchando prédicas, que eso ayuda, no haciendo cosas buenas, que eso ayuda, pero si tú y yo no tenemos intimidad con Él, real, en la que Él me hable, me transforma, Él me incomoda, me corrige, me moldea, me configura. Yo siento su presencia, me identifico con Él porque soy un hijo. Y un hijo funciona por el Espíritu Santo y por la revelación de la palabra. Entonces tienes identidad. Entonces sabes que la adversidad que viene contra ti no va a cambiar los planes de Dios, porque tú sabes quién eres. Tú eres uno que le pertenece. Tú eres una que tiene identidad de hijo de Dios. Y eso que estoy enfrentando no es más grande que mi Dios. Y no es más grande que yo, porque soy un hijo del Rey. Soy un hijo de Dios. Pero ¿cómo adquieres esa seguridad si no tienes comunión con Él? Simple teoría. Sí, yo soy un hijo de Dios, pero ¿cuál es tu vivencia? ¿Cuál es tu vivencia? ¿Cuál es tu experiencia real de que tú eres un hijo de Dios? Todos van a decir que son hijos de Dios. Todos van a decir que le pertenecen a Él. Pero no se evidencia porque no hay comunión de fuego, no hay identidad que va a hacer que tú y yo actuemos de la manera correcta en medio de la tormenta. No me daré por vencido, pero no porque soy terco, sino porque sé quién soy, porque sé a quién le pertenezco, y Él es mi Padre y de seguro me va a llevar al final. Aleluya, aleluya. Romanos capítulo 8 verso 14 nos recuerda: los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. No nos digamos mentiras. Dice la Escritura, los que son guiados por el Espíritu Santo. No guiados por el problema, no guiados por la pasión, no guiados por las emociones, no guiados por los sentimientos, no. Los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. Identidad. Si eres hijo de Dios, el Espíritu Santo tiene que influenciar tu vida. Y entonces vendrá la tormenta y tú sabrás qué tienes que hacer. Y Pablo les dijo: cálmense, que nadie se suicide, que nadie se divorcie, cálmate, no vayas a hacer una locura, no tomes una decisión por fuera, cálmate, porque Dios ya me habló y me ha dicho que todos nos vamos a librar de esta. Pero no siempre vas a encontrar y vas a tener a tu lado a un Pablo que le hable a tu matrimonio, que le hable a tu hija adolescente, que le hable a tu niño mal influenciado, con vacíos. Vas a tener que hacerlo tú. Tú vas a ser ese Pablo. Tú vas a ser esa mujer como Pablo. Tú vas a ser ese hombre como Pablo, que tiene identidad, que tiene oído para escuchar lo que Dios tiene que decir. Y vas a saber actuar en medio de esa tormenta, y no le vas a permitir a esa tormenta que defina tu vida, que defina tus frutos, que defina tu destino, porque sabes que el más grande está de tu lado. Aleluya, aleluya. Isaías 55:3. Isaías 55:3. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, dice el Señor. Amén. Escuchad y vivirá vuestra alma. Yo haré con vosotros un pacto eterno, las fieles misericordias demostradas a David. Hay que venir al Señor. Diga conmigo: voy a inclinarme. Voy a inclinarme para oírlo a Él. Eso fue lo que hizo Pablo. En medio de la tormenta él se inclinó. No comenzó a llamar por teléfono, el celular, a ver que me manden un helicóptero, que me manden al escuadrón SWAT, que vengan los superhéroes a salvarnos, a sacarnos de este atolladero. No empiezo a llamar a todo el mundo, ni siquiera a los pastores, aunque en algún momento lo podemos hacer. No,
yo empiezo a arrodillarme y a acercar mi oído a lo que Dios me tiene que decir. Estoy en esta tormenta, estoy en este atolladero emocional, mental. Señor, yo vengo a ti porque soy tu hijo y tu hija y yo sé que tú me vas a dar una palabra, pero yo me inclino. Más fácil es llamar a la amiga que sabe orar, llamar a los pastores, llamar al líder, llamar a mi consejero, a mi hermano mayor. Mira, tengo esto, y le trasladamos el asunto a alguien. Pero tú no creces, pero tú no maduras. Quieres que otros batallen, quieres que otros se arrodillen para oír a Dios cuando tú no lo estás haciendo. Una iglesia victoriosa, una vida victoriosa, es esa que se evidencia cuando las personas no están buscando ministración y consejería. ¿Por qué? Porque ya son personas que han crecido, que han madurado lo suficiente para saber que cuando hay tormenta y zarandeo es tiempo de oportunidad, pero no para llamar a alguien, es tiempo de oportunidad para arrodillarme, inclinarme y oír lo que Dios me tiene que decir, porque Él tiene una palabra para mí. Él tiene una palabra de vida. Inclina tu oído y vivirá tu alma. No estoy diciendo con esto que en algún momento de atolladero, que tú ya no puedes manejar, no puedas acudir a los hermanos mayores o a la consejería o a la administración de los pastores. Claro que no. Pero lo que sí te estoy diciendo es que en cuanto veas que se está zarandeando tu mundo, lo primero que hagas no es correr a otros, es que corras a oír lo que papá te tiene que decir, porque Él sí te va a corregir y Él sí te va a dar una palabra y te va a decir: ahí está tu asunto, en esa falta de perdón, en esas malas siembras, arrepiéntete, en eso que hasta ahora no enfrentas y no resuelves, en ese orgullo, en esa idolatría por tus cosas. Ahí está la puerta de tu zarandeo, ahí está la puerta de tu dolor. Ciérrala. Arrepiéntete, ven a mí y vas a ver cómo en el momento que lo haces, yo empiezo a cumplir lo que yo he diseñado para ti. Victoria tras victoria, bendición para que otros digan: Él está en bendición, yo también la quiero. Aleluya, aleluya. Así que necesitamos tener ese corazón, necesitamos estar avivados, comunión con el Señor y tener una vida sobria y una vida de comunión con el Señor para evitar ser dañados por el mal. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Este versículo sí que le gusta a muchos, a mí también, y todos lo conocemos, casi que de memoria. Sed sobrios y velad. Eso quiere decir, sé sencillo. Sé una persona sencilla y despierta espiritualmente. ¿Por qué? Dice la Escritura, porque hay un enemigo, hay un mal que está como un león. Hay demonios, hay espíritus del mal que están como leones, no es que sean leones, están como leones buscando a quién sabotear, a quién morder, a quién inocular veneno, preocupación, afán, orgullo, mentira, envidia. Eso es lo que hace ese león, tratar de seducir y de acorralar a las personas para que empiecen a sentirse mal. Juzgan a los demás y se juzguen a sí mismos, tengan envidia, empiecen a hablar mal y se contamine todo y el Espíritu Santo se contriste y quedan sin poder. ¿Cómo puedo evitar que el mal me seduzca por lo que oigo y lo que veo y yo caiga en la tentación de despreciar a otros, de juzgar a otros o de sentirme superior o sentirme nada? Necesito ser sobrio, una vida sencilla, mis amados. Hermanos de Dios, hermanos de Cristo, necesitamos ser sencillos, sin pretensión. Yo no valgo más que nadie por lo que tengo, ni ninguno de nosotros. ¿Somos iguales a los ojos de Dios? Vida sencilla, pero de oración. ¿Qué es esto? Yo soy una persona sencilla, soy agradecida con el Señor. Hay en mi corazón agradecimiento, pero nunca dejo de tener comunión con el Señor. Entonces yo voy a estar capacitado, voy a estar ungido, voy a estar listo. Y cuando viene el león, viene la mala noticia, viene el ataque, viene la traición,
yo voy a saber distinguir esto que me están hablando, esto que yo estoy viendo, esto que estoy sintiendo en mi cuerpo, esto que me está sucediendo a las espaldas, es simplemente una pretensión del enemigo de contaminarme. Pero yo ya me sacudí hace rato, porque el Señor habita en mi corazón y soy un vencedor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor está usando a Pablo para advertirnos. Diga conmigo, nos están advirtiendo. Toca al de al lado, toca al de al lado. Si alguno no está aquí, tócalo, despiértalo. Dile, el Señor te está advirtiendo. Sé sobrio, sé sobrio, sé sobrio y sigue orando. Disfruta de la oración. Ahora, la oración, mis amados, no es simplemente estar pidiendo. ¿Quién dijo que la oración es pasarme toda la hora pidiendo, por favor? La oración es una conversación donde yo le derramo mi corazón a mi papá y lo escucho. Luego yo le puedo pedir algo que siento que necesito, pero también le voy a pedir perdón porque soy terco, porque soy vanidoso, porque quiero controlar las cosas, o porque creo que siempre tengo la razón, o porque me menosprecio. Él me va a ministrar. La oración es una comunión, no es una recatafila de peticiones. Es darle gracias, es quedarme callado, es oírlo. Eso te va a preparar. Y cuando venga la tormenta con boca de león, la mala noticia, el chisme, el que no te alcanza para pagar las cuentas a fin de mes, ese es el león. Tú en tu interior vas a saber, eso no va a cambiar lo que papá ha decretado para mi vida. Yo le sirvo, yo le pertenezco, él me va a respaldar. Tengo esa claridad, tengo eso aquí dentro. Pero ¿cómo es que lo tienes? ¿Cómo es que no caes en la tentación de salir corriendo a pedir un préstamo y pedir acá y hacer allá? ¿Cómo lo haces? Tengo esa convicción, tengo esa seguridad, tengo esa identidad. Pero ¿cómo te ha venido? Es que yo me relaciono con Él. Es que yo invierto tiempo en Él. Mis amados, no hay otra forma. Y el Señor me hizo énfasis en esta semana, hablando con la pastora y teniendo procesos de crecimiento. No hay otra forma, mis amados. Es comunión. Tenemos que tener comunión, altar en casa. Sé que muchos han comenzado a través de los eventos que han habido los últimos 3 años, luchas para tener altar. Pero yo les digo una cosa: puede pasar muchas cosas en tu casa y en la mía, pero lo que no puede pasar es que el altar se caiga. Si se cae el altar, se cae todo. Quedamos expuestos a nuestra buena suerte. Quedamos expuestos a que las cosas funcionen. Quedamos expuestos a que nos vaya bien. Pero si tú mantienes el altar, aunque duela, tú vas a estar segura. Tú vas a estar seguro de que aunque haya pérdida, aunque tengamos que aceptar que algo vamos a tener que perder, pero tú y yo llegaremos al otro lado. Otra cosa que me llamó la atención es que el Señor le dijo: nadie va a morir, pero la nave se va a perder. Wow, eso a mí me conmovió, ¿no? Y el Señor me dijo: tienes que estar dispuesto como mi hijo. Tienes que estar dispuesta como mi hija, que hay cosas que se van a perder. O sea, no todo va a ser como tú y yo queremos. Y tú y yo tenemos que estar preparados para aceptar que hay cosas que no van a ser. No todo lo que tú planeas, no todo lo que está escrito en la Biblia es para ti. Las cosas que están escritas y que Dios ha dicho que son para ti son las que Él te dice que son para ti. Las que Él te revela. Pero ¿cuándo te las va a revelar? Cuando tú inclinas tu corazón para oírle. Hay cosas que tú y yo vamos a tener que soltar, perder para llegar al otro lado. La nave se va a perder.
y todo lo que tiene esa nave por dentro se pierde, pero tú vas a vivir. Hay cosas que tú y yo estamos manejando, hay cosas en las que estamos montados tú y yo, y en medio de la tormenta tú y yo tenemos que saber, posiblemente hayan cosas que yo tengo que dejar ir, que van a morir. Y el Señor me llevó a esta escritura de Mateo, capítulo 5, verso 29, y yo decía, Señor, ¿pero por qué? Y Mateo capítulo 5, verso 29 dice algo que a veces no queremos leer, pero mis amados, o somos o no somos hijos de Dios. Si tú y yo somos hijos de Dios, entonces su palabra es para nosotros. No una parte de la palabra es para nosotros. Y dice esta escritura, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Wow. Y yo dije, Señor, ¿y cómo es esto? Y el Señor me dijo, si hay algo en ti que te hace pensar de una manera, si tienes una visión, si tienes unos sentimientos, si tienes una memoria, si tienes unas emociones, si tienes unos quereres, unos gustos, unas inclinaciones, y esas no están alineadas con el diseño de papá para tu vida y para la mía, tenemos que estar dispuestos a que tienen que cambiar, tienen que morir. Esa vieja mentalidad de que se tienen que hacer las cosas como yo digo, esa vieja condición del corazón humano, que si no pasa lo que yo estoy esperando, conforme a mis emociones están necesitando, yo no voy a ser feliz, eso tiene que morir. Hay cosas en el camino que tú y yo vamos a tener que dejar morir, y el Espíritu pondrá unas nuevas, pero tú y yo no vamos a morir. Tú y yo vamos a llegar hasta el final. Tú y yo, tú y tu casa. Dile, Señor, yo y mi casa iremos al final, porque tu palabra dice que prevaleceremos contra el mal y nuestra generación prevalecerá contra sus enemigos. Esa es la bendición de papá, y los que estamos en Cristo, eso es lo que tenemos que vivir. Por último, Salmo 138, verso 8, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos dicen amén? Jehová en su misericordia va a llevarme hasta el final, pero yo tengo que pertenecerle. Yo tengo que estar alineado a Él. Yo tengo que servirle. Porque si tú y yo estamos conectados con Él, Él sí va a cumplir su propósito. Y esa circunstancia que hoy el Perú está viviendo, y esa circunstancia adversa que tú y yo estamos viviendo, no va a cambiar los planes de Dios, no va a cambiar el propósito de Dios, sino que nos hará más fuertes. Será oportunidad de crecer, de ser mejores, más fuertes, más poderosos, porque el Señor quiere que testifiquemos. Con el Señor nada es imposible. Dale fuerte ese aplauso a papá. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a darle bien fuerte ese aplauso. Él cumplirá su propósito en mí. Dale toda la gloria, papá, en este día. Te exaltamos, Señor. Exáltalo, dile, Señor, yo quiero ser uno como Pablo. En medio de la barca hay un hombre de Dios, hay una mujer de Dios. Dale toda la gloria a Él. Dale, alábalo, dile, Señor, la tormenta no cambiará tus planes conmigo. Aleluya, gracias, Señor Jesús. Vamos a pedirle a Él, vamos a adorarle. Este es el tiempo para nuestra patria, es el tiempo para las familias del Perú. Aunque la barca se pierda, aunque ciertas cosas se tengan que perder, Señor, gracias, porque nuestra esperanza está en que tú nos llevarás al otro lado. Tú no me vas a llevar al otro lado de esta tormenta. Pídelo ahora. Quizás esa tormenta para ti se llama soledad, que te sientes sola, sin propósito. Quizás esa tormenta para ti es un vacío. En medio de la tormenta oye su voz, el Señor te va a hablar. Y yo siento ahora que hay alguien, sigue orando.
Hay alguien a quien el Señor le quiere decir: ha sido tu infidelidad conmigo. No has sido fiel conmigo. Tu corazón se fue por otros caminos y me abandonaste. Cuando yo te manifesté mi amor incondicional, estuve en medio de tu tormenta. Cuando te caías, yo estuve allí, pero tú luego me diste la espalda. Has sido infiel conmigo. Alguien necesita que el Señor le hable hoy. Tu dolor y tu tormenta tienen que ver con tu infidelidad. No has sido fiel, no fuiste genuino, no fuiste fiel y genuina con Él, no fuiste agradecido y agradecida con Él. Te marchaste, lo dejaste por tus planes, pero Él está dispuesto a recibirte. Si estás arrepentida, si estás arrepentido, Él quiere llevarte al otro lado. Y aunque enfrentarás pérdida, Él te está diciendo: tu esperanza es que yo cumpliré mi propósito para ti. Pídelo, pídelo hoy, pídelo hoy. Si tienes que arrepentirte, si tienes que dejar de lado tu viejo egoísmo, tus planes, tus prioridades, tu hoja de ruta, vamos adorando, vamos adorando. Es tiempo de volver, es tiempo de sacudirse. Él no vino a condenarte, Él no vino a juzgarte, Él vino a rescatarte. Jesús, en mi barca, Jesús, en mi barca. Él está ahí cercano, Él está ahí cercano para que tu oído se incline a Él. Haz lo que tienes que hacer, mujer. Toma esa determinación. Ven a Él. Hombre, hombre, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te ha de esperar el Rey? Vuelve, vuelve, vuelve tu corazón al Rey. Sé genuino, pertenécele. Tú mi Salvador, Jesús. Tú mi Salvador, Jesús. Jesús, en mi barca. Él salvará tu casa. Jesús, en mi barca. El que habla mi corazón, el que habla mi espíritu. Salvador, Jesús. Jesús, en mi barca. El que pelea tus batallas, el que pelea por ti. El que hará que esa tormenta te haga más fuerte, que crezcas, que seas un hombre maduro y mayor, que seas una mujer madura y mayor con autoridad. Esta prueba no es para muerte, esta prueba es para que veamos la mano de papá, veamos su poder sobre nosotros. Es Jesús en la barca de mi corazón. A Él quiero seguirle, a Él quiero hablarle, a Él quiero escuchar. Cercano a mi corazón está Él. Señor, que en esta semana podamos tener más intimidad contigo. Tiempo a solas con Dios, tiempo a solas con el Rey. Identidad de hijo, seguridad de quién soy delante de los hombres, delante de mis circunstancias. Jesús.
barca. en mi barca. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te pedimos esa unción. Levanta tus manos, iglesia, y dile, Señor, esa unción de un hijo de Dios, de una hija de Dios, que no acepta la circunstancia y la adversidad como definitiva. Levanta, levanta y dile, Señor, no aceptaré más una adversidad que me arrincone, que aflija mi corazón, que me doblegue. No más, no más, no más. Te sirvo, Señor, te pertenezco y sé que no es el final de mi camino y no voy a transar y no voy a negociar. Sé que tú me llevarás hasta el otro lado porque es tu propósito cumpliéndose en mí. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Nos establecemos en tu palabra, nos establecemos en tu reino como hijos, como casa espiritual, y nos sellamos, Señor, con tu amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Jesús, Jesús en mi barca. Gracias, Señor, te alabamos en este día. Aleluya, dale fuerte ese aplauso a papá. Amén. Aleluya. Amén. Bueno, yo ya hice el llamado a los nuevos, llamé y saludé a nuestras hermanas que nos visitan, pero no sé si hay más personas, por favor, que hayan venido por primera vez, si me pueden levantar la mano un momento para darles un material de la iglesia. Ya, listo. Bueno, mis amados, vamos a estar orando por esta revelación.